Gracias, señor presidente. La verdad que hay determinados asuntos relacionados con la iniciativa que no iba a comentar, pero después de la desfachatez del Partido Popular, porque se equivocan a la hora de dirigir las dianas a este lado, a este grupo o al Gobierno. Aquí partimos de una iniciativa que dice lo que dice, pero bien lo ha comentado la portavoz de Foro Asturias. Por una vez tengo que ratificar cosas que ha comentado aquí. Ya de mano no parece procedente utilizar un mecanismo como este para condicionar la agenda de un Gobierno. Bueno, dicen que no hay precedentes, claro que no lo hay. No lo hay, ni tampoco creo que deberíamos marcar una agenda. Ya con ese motivo ya es suficiente para rechazar la iniciativa, que nosotros la vamos a rechazar. Pero es que en la propia exposición de motivos contiene varias inexactitudes, errores o falsedades. Porque cuando se habla de representatividad, yo creo que debemos de ser rigurosos, porque aquí podemos decir hay que recibir a todo el mundo, pero los propios colectivos, no solamente de este sector, sino de muchos otros, eligen democráticamente a las personas que les representan. Y habría que preguntar si desde enero, como dicen ustedes, ha habido reuniones con las distintas asociaciones, con sus representantes que han sido elegidos por ellos. En este caso tendrán sus presidentes, tanto los armadores del palangre como los volanteros, igual que están la propia Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias, o también la representación de los barcos del Pincho de Caña, que también tienen bastante que decir. Yo ya sé que al caso de las cofradías de pescadores a ustedes no les gustan porque no es la primera vez que los denostan, y si no, pregunten a la europarlamentaria de su grupo político cuando hacía esas reuniones en Bruselas y ni siquiera les invitaba, ¿no? Pero sí existió alguna reunión, igual no con todos y ni todos a la vez, pero yo les pongo un ejemplo. El 5 de febrero se recibió a la Asociación de Armadores del Palangre del Cantábrico Noroeste, que representa a 30 buques, entre ellos 11 con base en Asturias. Pero miren, de todas maneras, yo creo que el debate de fondo es más. Hay que profundizar mucho más en ello y no solamente quedarnos con el mero hecho de la propia reunión o no. Y lo primero que debemos de tener en cuenta, por eso se equivocan a la hora de dirigir el tiro al Grupo Parlamentario Socialista o al Gobierno de Asturias, es el ámbito competencial. Porque la competencia en materia de tax y cuotas corresponde al Estado español. Y el papel del Gobierno de Asturias, y ustedes lo saben, es defender la máxima cuota posible para la flota asturiana. Pero es que todo parte de una hipótesis, y es, valga la redundancia, esa hipotética parada biológica que parece llevar aparejada la reducción de tax y cuotas de merluza. Y estas paradas ni existen ni están pactadas entre las comunidades autónomas del Cantábrico Noroeste, y tampoco han sido propuestas por la propia Conferencia Sectorial de Pesca, y no lo han sido porque no están contempladas en las del artículo 33 del Reglamento del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Y miren, les voy a leer realmente lo que dice este artículo, porque si no aquí siempre se trasladan falsedades. Este artículo indica las causas por las que se podrá prestar ayudas destinadas a la paralización temporal. Una, por medidas de emergencia de los Estados miembros, Reglamento de la Unión Europea 1380-2013. No es el caso. Dos, no renovación de acuerdos de colaboración de pesca sostenible o de sus protocolos. No es el caso. Tres, o que esté prevista esta paralización en un plan de gestión, que les recuerdo que no existe ese plan de gestión. Y esto todo ha sido ratificado por el propio secretario general de Pesca del Ministerio, y tenemos que escuchar los disparates del portavoz del Partido Popular bajar a esta tribuna a comprar un discurso o a engañar a aquellos que realmente están afectados por la reducción de cuotas. Además, por acuerdo de la Conferencia Sectorial del 4 de diciembre del 2014, modificado el 16 de abril del 2015, las paralizaciones temporales en caladeros nacionales por fuera de las líneas de aguas interiores o para las flotas que faenan mayoritariamente
en estas aguas, como es el caso de los volanteros y palangreros de fondo, se gestionan y se financian por la Secretaría General de Pesca del Ministerio, asumiendo las comunidades autónomas las paradas de las flotas que faenan exclusivamente o mayoritariamente en las aguas interiores. Pero además es que las propias decisiones sobre paradas a realizar, periodo, duración y cuantía económica se llevan a cabo de manera consensuada con las comunidades de cada uno de los caladeros. Y el Gobierno de Asturias ha planteado en varias ocasiones la necesidad de ayudas para flotas afectadas por el Plan de Recuperación de la Merluza Sur y la Cigala. Y tras consultar a las federaciones de cofradías y al resto de asociaciones representativas del sector, por desgracia, ni en el 2015, ni en el 2016, ni en el 2017 se han convocado ayudas en el caladero Cantábrico Noroeste, por diversos motivos, entre ellos, en algunas ocasiones, por no haber llegado a acuerdos entre las propias comunidades autónomas. Miren, señorías, lo cierto es que la reducción de cuota de merluza para Asturias en el año 2018 supera 240 toneladas. Ese es realmente el problema que tienen los pescadores en Asturias. Y si eso lo unimos a que el Gobierno central viene discriminando a Asturias en el reparto de la cuota de la xarda, dando más al que más tiene, creo que, señorías, vuelvo a decirles, se equivocan a la hora de dirigir los dardos al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno de Asturias y los reproches. Miren, el Gobierno va a seguir reuniéndose con el sector, hoy mismo con el propio delegado del Gobierno. Y se reunía el Gobierno y con la propia Federación. Y el Gobierno va a seguir reuniéndose con el sector, con los auténticos representantes de los pescadores. Y miren, dialogando y contribuyendo a respaldar a un sector que además viene siendo atacado injustamente por el Gobierno central del Partido Popular. Y a las sentencias judiciales me remito, que son reiteradas y que no acaban de cumplir. Cuando quieran un debate serio sobre la situación del sector pesquero en Asturias, saben cómo es la forma de registrar iniciativas y de traerlas a esta Cámara. Gracias, señor presidente.